vamos a hablar de un caso de estudio que nos compartieron la gente de PTI. Pues era precisamente a un problema que había que actuar rápido y con precisión. ¿Qué problema hubo? Es un problema muy, digamos, muy cuestionado, pero también muy recurrente, que es falla en los contactores de la batería de alto voltaje. ¿Qué función tienen esos contactores? Pues una vez que se abren, desde luego es ya no suministrar alto voltaje hacia los demás componentes, llámese motor eléctrico, llámese si hay un compresor de clima, llámese pues todos los controladores del alto voltaje, eh, ya no son suministrados por esta batería cuando se abren los contactores o cuando se cierra, precisamente es ya suministrar este alto voltaje, ¿no? Pero pues puede haber una falla, ¿no? En este caso, precisamente fue una falla recurrente o una falla específica en los contactores. ¿Y qué pasó? Los contactores se bloquearon por un tema interno dentro de la batería, eh, una serie de factores o de sucesos desafortunados, entre ellos un sobrecalentamiento, ya que se sometió el vehículo cuando se estuvieron haciendo las pruebas digamos, a un manejo muy agresivo, de tal forma que hubo un sobrecalentamiento, picos de energía, picos de corriente, y aunado a ello, una falla en el refrigerante, hubo fugas, y también, por ahí me comentaron que también un tema de avería en la bomba, ¿no? En la bomba de refrigerante. Entonces, se juntaron todas estas situaciones, y pues había unidades afectadas en un gran número, y pues había que reaccionar. ¿Cómo reaccionaron en este caso? Pues precisamente primero, pues aislar todas las unidades que necesitaban ser intervenidas, ¿ok? Y desde luego, primero preparar el lugar donde se va a hacer la revisión. ¿Cómo se prepara? Pues desde luego con una visualización, unas barreras que se tienen que hacer para que no pase ningún personal que no tenga que ver con el proceso. Desde luego tiene que haber técnicos especializados, técnicos ya formados, técnicos que ya hayan tenido una capacitación adecuada para poder intervenir en el proceso de alto voltaje. Precisamente, entonces, una vez que se prepara el sistema, o se prepara más bien el lugar para poder revisar, una vez que ya se tiene bien asegurado, desde luego también con toda la herramienta necesaria, incluso con los equipos de protección contra incendios, ¿ok? Una vez de que ya se te establezca eso, se procede a revisar la batería. Primero, desconectar, ¿no? Desconectar el alto voltaje y desde luego desconectar el bajo voltaje, ¿no? Como ya les comenté, esto se requiere de una normatividad necesaria, de técnicos que deban de tener esta cualificación. Desde luego que hay procesos generales, un protocolo general, pero también hay protocolos específicos que van a dictar cada uno de las OEMs o cada uno de los fabricantes cómo se debe hacer ese proceso. Entonces, una vez que se interviene una unidad, se debe de primero revisar la normatividad, el proceso, la herramienta que se va a utilizar, desde luego, para poder hacer un proceso de forma segura, no tener ningún accidente, tanto con la batería y a nivel personal. En consecuencia, pues se tendrá que hacer todas las desconexiones necesarias una vez que ya se garantizó que no hay voltaje activo, que no hay voltaje en ninguna parte del sistema, solamente en la batería, desde luego. Y una vez que ya se desconecta la batería, se procede a hacer el desensamble, ¿no? Desde luego, otra vez, con las especificaciones que requiera el fabricante, retira la batería desde luego en una plataforma especial, una plataforma segura, y ya se revisa de forma particular la batería. En este caso, si es posible volver a reactivar los contactores, lo que me comentaban que es que precisamente debido a ese alto calentamiento que se produjo, eso provocó que los contactores tuvieran una deformación de tal forma que ya no pudieron cerrarse o ya no pudieron abrirse debido a esa deformación. Entonces, era un tema pues complicado, ¿no? Ya no se pudo poner a punto el vehículo, y hubo baterías que se tuvieron que ser llevadas a cuarentena o aisladas, y otras baterías sí se pudieron rescatar, ¿no? Pero es muy importante el monitoreo de la calidad en cada una de las etapas de producción, ¿no? Desde que se recibe la batería,
eh, estar en contacto con los proveedores, eh, la revisión técnica de la batería hasta que salga el vehículo, ¿no? Tiene que hacer pruebas de funcionalidad una vez que entra la batería al proceso de producción y una vez que salga la batería en el proceso de producción. Inclusive el seguimiento que se tiene una vez que exista la postventa, ¿no? Es decir, ya también hay otros procesos ya con las concesionarias que deban de revisar la batería, ¿no?